Desde el origen de los tiempos, Leo ha despertado en los demás algo más profundo que la simple admiración. Ha sido faro y llama, presencia que no puede ser ignorada, fuego que arde con nobleza y poder. Y en un mundo que muchas veces no soporta la grandeza que no puede poseer ni imitar, esta luz se convierte en blanco de la sombra. El mal que se desea a Leo no nace del azar, sino del abismo interior de aquellos que, al mirarlo, sienten la punzada hiriente de la propia insuficiencia. La envidia es el tributo involuntario que la mediocridad rinde a la grandeza, y pocos signos despiertan esa ofrenda venenosa con tanta intensidad como Leo. Aquellos que no soportan la presencia solar de Leo lo hacen porque su sola existencia desenmascara lo que otros esconden. La seguridad de su andar, la fuerza de su mirada, la pasión con la que vibra en todo lo que hace, recuerda a los tibios lo que no se atrevieron a ser. Por eso le desean el tropiezo, el fracaso, la caída. Esperan en silencio el instante en que el rugido se apague, no por justicia, sino por cobardía. Algunos lo hacen disfrazando su rencor de consejos bien intencionados. Otros lanzan su veneno con palabras cargadas de juicio o silencio cómplice. Es ahí donde nace el mal de ojo, esa energía oscura nacida del deseo de ver al león sin su melena, de apagar su fuego, de domar su espíritu indomable. Pero lo que esos corazones grises no comprenden es que Leo no vive para agradarles. Leo no brilla para los ojos de quienes no pueden soportar la luz. Su fuego viene de dentro, encendido por la chispa sagrada del sol que rige su signo, y no hay sombra exterior que pueda con eso. Cuando siente el peso de las malas intenciones, Leo no se detiene. Avanza con más determinación. Porque lo que para otros sería un obstáculo, para Leo es desafío. La energía negativa que le lanzan no le tumba, la transforma. Con la maestría de quien nació para liderar, convierte el odio en impulso, la traición en lección, la envidia en alimento para crecer aún más alto. No se rebaja a la pequeñez de la venganza mezquina. Su respuesta no es gritar más fuerte ni golpear más bajo, sino elevarse más alto. Leo da de su medicina, presencia majestuosa, sonrisa imbatible, éxito a la vista de todos. No mendiga amor ni reconocimiento. Lo construye con cada acto, con cada paso que deja huella. Mientras el mundo se consume en comparaciones vacías, él crea un imperio sobre las ruinas de los prejuicios. No hay hechizo que pueda doblegar a quien ya fue coronado por el cosmos. No hay mal de ojo que resista el poder del alma que sabe quién es y no pide permiso para serlo. Y cuando los que le deseaban el mal lo ven resurgir, más fuerte, más sabio, más brillante, lo hacen con la boca cerrada y el corazón encogido. Porque comprendieron demasiado tarde que no estaban ante alguien común, sino ante un ser nacido para desafiar la gravedad. Leo es fuego que no se consume, es fuerza que no se mendiga, es el rugido eterno que recuerda que ni todo el odio del mundo puede con quien ha sido elegido para reinar. Y así, mientras los demás conspiran desde las sombras, él alza la mirada al cielo, firme en su destino, consciente de su poder, invicto por dentro. Porque Leo no solo sobrevive al mal que le desean. Lo convierte en escenario para su victoria. El fuego de Leo no arde únicamente en la superficie. Vibra en lo más profundo de su ser como un legado cósmico ancestral. En el lenguaje oculto de los astros, Leo no es solo un signo zodiacal, sino la manifestación viva del principio solar, la encarnación de la conciencia que brilla, que guía, que irradia. Y precisamente por eso, el mal que le desean no es simplemente un obstáculo circunstancial, sino una batalla espiritual que enfrenta una y otra vez, como si el universo mismo pusiera a prueba su templo, no para quebrarlo, sino para pulirlo hasta la perfección. La energía que lo gobierna proviene del sol, que nunca retrocede, nunca se eclipsa por voluntad ajena, y nunca se apaga. Así es también el corazón de Leo, generoso, cálido, arrollador, a veces incomprendido por quienes solo conocen el lenguaje del miedo y la represión. Los envidiosos no odian su poder, odian su libertad. Odian la autenticidad con la que Leo se muestra, sin armaduras fingidas ni máscaras complacientes. Porque Leo no se disfraza de humildad para ser aceptado. Leo se muestra tal cual es, sin disculparse por su grandeza, y eso es demasiado para las almas pequeñas que solo conocen el disimulo. Muchos intentan disminuirlo utilizando el juicio, la crítica maliciosa, el chisme disfrazado de preocupación. Pretenden reducirlo a sus errores, congelar su imagen en sus momentos de debilidad, como si uno pudiera definir al sol por una nube pasajera. Pero la esencia de Leo no se limita a sus caídas, porque cada una de ellas es solo el preludio de un ascenso más glorioso.
Como el héroe de las epopeyas antiguas, Leo está destinado a la prueba, al exilio, al rechazo. No porque deba sufrir, sino porque el oro auténtico solo se revela tras pasar por el fuego. Y Leo no solo pasa por él, lo convierte en su hogar. Hay algo más profundo que ocurre cuando Leo enfrenta la hostilidad del entorno. En su interior despierta un poder sagrado, casi mítico, que trasciende la lógica y se conecta con su misión en este mundo. Porque Leo no ha venido a ser querido por todos. Ha venido a inspirar, a encender, a desafiar. Y ese fuego que provoca en los demás es tanto luz como espejo. Refleja lo que el otro no quiere ver de sí mismo. Por eso lo detestan, por eso lo desean fuera del camino, por eso intentan silenciar su rugido. Pero lo que ignoran es que mientras más se intenta apagar a Leo, más se fortalece el núcleo indestructible de su espíritu. Hay una alquimia interna que solo Leo domina, la capacidad de transmutar lo oscuro en oro. El veneno que le lanzan no lo envenena, lo fortalece. La envidia que otros sienten por su brillo no lo debilita, lo afirma. El odio, en vez de quebrarlo, lo define. Porque en el alma de Leo hay una comprensión profunda de que los ataques no son personales, sino reflejos de un sistema que no sabe cómo lidiar con lo extraordinario. Y lo extraordinario no pide permiso. Irrumpe. Rompe moldes. Ruge. Los momentos de traición, las veces en que ha sido el blanco de comentarios hirientes o miradas que deseaban su caída, han sido las mismas que ha utilizado como escalones para elevarse. Porque el león no se detiene a explicar su grandeza. La encarna. No gasta energía en convencer a los que dudan. Los deja atrás. No busca venganza, porque su victoria más letal es su crecimiento. El éxito que logra, la paz que alcanza, la autenticidad que mantiene intacta, son su respuesta más certera al veneno ajeno. No se ensucia en el fango de los que lo odian. Se eleva por encima de ellos, como el sol al mediodía, deslumbrante, incuestionable, eterno. Incluso el mal de ojo que otros proyectan sobre él encuentra una barrera invisible pero invencible, la autoestima que emana de su centro vital. Leo es consciente de su valor, no desde la soberbia vacía, sino desde la certeza de haber nacido con un propósito. Por eso, cuando otros se pierden en su odio, él se encuentra a sí mismo en cada desafío. La magia de Leo reside en que no necesita destruir al enemigo para ganar. Le basta con seguir siendo quien es. Y eso, al final, es lo que más desarma a los que desean su ruina. Porque no hay arma más poderosa que un ser humano que no renuncia a su esencia. Y Leo, incluso herido, incluso solo, incluso incomprendido, jamás abandona su fuego. Su sola presencia es un acto de resistencia luminosa. Su vida entera es una respuesta sagrada al odio que no lo pudo tocar. Así continúa, imparable, como el astro que lo rige. Arde, ilumina, transforma. Y aquellos que una vez le desearon el mal, se verán obligados a presenciar cómo su luz se convierte en leyenda. Porque ningún odio puede contra quien nació para brillar hasta el fin de los tiempos. En la arquitectura cósmica que da forma a los signos, Leo es una construcción divina nacida del poder de irradiar sin pedir nada a cambio. Su sola presencia en el zodiaco es un recordatorio de que la existencia no tiene por qué arrastrarse en la sombra, que vivir también puede ser un acto de soberanía, que el alma encarnada tiene derecho no solo a ser, sino a brillar. Ese derecho innegociable es el que desencadena el resentimiento de quienes han preferido marchitarse antes que florecer. En realidad, el mal que le desean a Leo no es más que el dolor mudo de aquellos que se sienten insignificantes frente a su fulgor. Por eso lo atacan. No porque no lo comprendan, sino porque comprendiéndolo, lo temen. Leo, como signo fijo de fuego, encarna la constancia de una llama que no titubea. Su energía es tenaz, no se apaga con el viento de las críticas ni se sofoca bajo la lluvia del rechazo. Y lo que resulta insoportable para quienes lo rodean es que esa tenacidad no se impone con arrogancia vacía, sino con una seguridad serena, con un amor propio que no ha nacido de la adulación externa, sino de una conexión íntima con su propia chispa interior. Eso es lo que los envidiosos nunca podrán destruir, la fidelidad de Leo a su identidad. Las heridas que le provocan no quedan abiertas. Leo no las esconde ni las niega. Las honra, las transforma en símbolos de fuerza. Cada traición se convierte en lección, cada mirada venenosa en espejo, cada intento de derribarlo en un nuevo recordatorio de su capacidad para mantenerse en pie. Los demás pueden retirarse a lamer sus rencores,
Pero Leo emerge del dolor como el ave que no solo sobrevive al fuego, sino que lo convierte en alas. Su esencia no es estática, es creación continua. Y mientras otros invierten su energía en intentar apagarlo, él la emplea en reinventarse. En los momentos en que las sombras parecen cerrarse, cuando los enemigos secretos afilan sus lenguas tras las máscaras, Leo recurre a su conexión más sagrada, el fuego solar que habita en su pecho. Allí, en el centro de su ser, se enciende una luz que no depende de la aprobación ajena, ni del éxito visible, ni de la compañía leal. Allí reside el pacto que hizo con la vida al nacer, nunca renunciar a su autenticidad, incluso si esa fidelidad le cuesta la soledad, el rechazo o el juicio. Esa lealtad a sí mismo es su mayor escudo. En el lenguaje oculto de la astrología, el sol no solo rige la vitalidad, también simboliza la conciencia y el propósito. Cuando Leo es atacado por la envidia o por el odio de quienes no comprenden su naturaleza, no responde con destrucción, sino con más propósito. Se alinea con su misión, se centra, recuerda para qué fue llamado a este mundo, no para complacer, sino para despertar. Cada mirada llena de rencor lo impulsa a mirarse más hondo. Cada palabra malintencionada lo obliga a pronunciar las suyas con más verdad. No necesita demostrar nada, porque su verdad se impone con la fuerza de lo inevitable. No se trata de una guerra. Leo no es guerrero por deporte, sino por necesidad. Lucha cuando es necesario, pero no porque quiera destruir al otro, sino porque no se permitirá ser destruido. Y cuando defiende su dignidad, lo hace con una nobleza que sobrecoge. A diferencia de otros signos que hieren desde la sombra, Leo hiere con la claridad de la luz. No manipula. No oculta. No simula. Cuando responde al mal, lo hace con una fuerza tan transparente que desarma. No hay doble fondo en su fuego. Y por eso, incluso cuando responde, sigue siendo un maestro. El mal que le desean nunca podrá con la arquitectura astral de su espíritu. Porque Leo ha sido diseñado para la adversidad, no como víctima, sino como protagonista. Su mapa natal está lleno de portales que lo enfrentan una y otra vez a la crítica, al juicio, a la deslealtad, precisamente para que recuerde que su valor no depende de nada externo. La vida le lanza enemigos no para derrotarlo, sino para probarle que incluso sin aliados, su luz basta. Y cada vez que sale de uno de esos túneles, lo hace más elevado, más sabio, más invencible. El destino de Leo no es fácil, porque la grandeza nunca lo es. Pero su gloria no radica en la ausencia de enemigos, sino en su habilidad para vencerlos sin convertirse en ellos. Donde otros se amargan, Leo elige florecer. Donde otros se vengan, Leo se afirma. Donde otros se pierden, Leo se encuentra. El universo le ha dado un fuego que no arde solo para sí mismo, sino para guiar, para inspirar, para mostrar a los demás lo que es posible cuando uno se atreve a ser sin pedir permiso. Y por eso, por mucho que le deseen el mal, el cosmos siempre encuentra formas de devolverle el bien. Porque el fuego de Leo es necesario. Porque su existencia es un mensaje viviente de fuerza, de belleza, de dignidad. Porque incluso cuando lo atacan, su rugido resuena con el eco de las estrellas. Porque en su andar firme, en su mirada noble, en su decisión de no rendirse, se cumple una verdad sagrada: no hay sombra capaz de eclipsar a quien nació para ser sol. En la vastedad del universo, donde los signos danzan como arquetipos eternos, Leo emerge como la llama primordial que desafía las tinieblas. No solo está regido por el sol, sino que es la encarnación de esa misma luminaria en forma humana. Donde otros necesitan la aprobación para sentirse válidos, Leo porta su valor como una antorcha que no se apaga. Y sin embargo, esa luz que enciende los corazones nobles también ciega a las almas incapaces de soportar su resplandor. El mal que se le desea a Leo no proviene únicamente del egoísmo ajeno, sino del profundo desequilibrio que genera su sola existencia en un mundo donde la mayoría teme destacar. Cuando Leo entra en un lugar, el ambiente cambia. La energía se transforma. No necesita hablar para ser notado. Su sola presencia es una declaración de identidad. Por eso, quienes han construido su seguridad desde la comparación o el artificio tiemblan ante la autenticidad del león. Su fuerza no es un disfraz, es su naturaleza. Y aquello que es auténtico irrita a quienes viven de apariencias. Esa irritación silenciosa se convierte en deseo de caída, en ansias de ver derribado al que no pidió permiso para ser soberano. Pero lo que no entienden es que Leo no está sujeto a los hilos que otros manejan. Su destino no depende del juicio externo.
su trono es interior, su corona no se ve, pero se siente. Hay una verdad poco comprendida: Leo no responde al odio con odio porque su vibración no se mueve en ese plano. No se rebaja a pelear en terrenos fangosos, porque su guerra es otra. No lucha por derrotar a los demás, sino por superarse a sí mismo. Es en ese crecimiento constante donde la envidia ajena pierde poder. La fuerza de Leo radica en que, mientras otros lo atacan para apagarlo, él se reinventa para iluminarse más. Y en esa reinvención, su fuego se vuelve inalcanzable. La gente que le desea mal lo observa desde la distancia, frustrada por no poder tocar su esencia ni modificar su curso. Y esa frustración alimenta una espiral de odio que acaba devorando a quien la genera, nunca a Leo. El fuego de Leo no solo quema, también purifica. Cada ataque que recibe es una chispa más que enciende su potencial oculto. No hay conjuro, mirada malintencionada o energía negativa que pueda con quien ha sido forjado en el corazón de una estrella. Y esa es la lección cósmica que Leo imparte sin quererlo, que la luz verdadera no puede ser ensuciada. Que la grandeza no necesita defenderse. Que el poder genuino no se discute, se manifiesta. Leo no convence con palabras, convence con su ejemplo, con su magnetismo, con la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Hay una fuerza silenciosa que lo protege, un manto invisible tejido por su conexión con lo divino. Aunque atraviese traiciones, aunque sea señalado, aunque intenten cerrarle caminos, el universo le abre otros más grandes. Porque Leo no vive sujeto a las reglas pequeñas de los envidiosos. Vive en sintonía con la ley solar, con el principio creativo del cosmos. Mientras algunos lo desean derrotado para sentirse superiores, él asciende con humildad digna, dejando atrás a quienes no pueden seguir su paso. Y ese ascenso no es un castigo para sus enemigos, es una consecuencia natural de su esencia inquebrantable. Los que le desean mal a Leo subestiman una de sus virtudes más poderosas, su capacidad de sanar a través del amor propio. Donde otros se hunden en el dolor de la traición, Leo transforma ese dolor en determinación. Donde otros se quiebran ante el rechazo, Leo toma ese rechazo como impulso para llegar más lejos. Porque su fuego no pide permiso para arder, ni necesita condiciones externas para mantenerse vivo. Su fortaleza es la constancia con la que sigue amando su vida incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Esa es su venganza más sublime, vivir con plenitud. Y aunque muchas veces ha caminado en soledad, esa soledad no lo ha debilitado. Lo ha vuelto selectivo, sabio, profundo. Ha aprendido que no todos merecen su energía, que no todos son dignos de su lealtad. Y lejos de cerrarse, ha reforzado su trono interior, su sentido de propósito. Porque Leo no necesita ser entendido para saber quién es. No necesita ser seguido para liderar. Él lidera porque no puede hacer otra cosa que avanzar, crecer, inspirar. En esa misión, los ataques se disuelven como sombras ante el alba. Los ciclos astrales le han enseñado que incluso los eclipses, que parecen oscurecer su luz, no hacen más que anunciar una transformación. Cada intento de apagarlo se convierte en parte del mito que construye con sus propias manos. Leo no es invulnerable, pero es indomable. No porque no sienta el dolor, sino porque no permite que el dolor lo defina. Es su capacidad de seguir amando, de seguir soñando, de seguir creyendo, lo que hace que ningún mal pueda aferrarse a él. Porque cuando la luz es verdadera, los venenos se evaporan antes de tocarla. El universo lo observa como a uno de sus guardianes. Y cuando el odio se intensifica, cuando las pruebas se vuelven más duras, no es porque Leo esté siendo castigado, sino porque está siendo preparado. Su destino es grande, y la grandeza no se alcanza sin tormentas. Pero él las cruza con la dignidad del que no ha nacido para arrodillarse. En su pecho arde una llama milenaria, hecha de historias pasadas, de reinos destruidos y renacidos, de antiguos rugidos que aún resuenan en los corredores invisibles del cosmos. Y mientras quede una chispa, mientras aún respire, Leo seguirá brillando. Porque la oscuridad podrá odiarlo, pero nunca podrá detenerlo. Porque él no solo fue hecho de fuego. Él es fuego. Y el fuego, cuando es sagrado, no pide clemencia. Se convierte en eternidad. Hay una fuerza sutil que rara vez se menciona cuando se habla del signo de Leo, y es la alquimia silenciosa que opera en su interior cada vez que se ve rodeado de oscuridad. No se trata únicamente de la fuerza visible, del porte majestuoso o del liderazgo natural.
Hay en Leo una capacidad para absorber el veneno del mundo y convertirlo en una medicina secreta que no solo lo eleva, sino que lo transforma en guía para los demás. Esta capacidad no es una armadura sino una transmutación interior que lo hace cada vez más resistente, cada vez más brillante, cada vez más intocable. El mal que se le desea no solo no lo destruye, sino que le permite revelar nuevas dimensiones de su poder espiritual. Astrológicamente, Leo encarna el arquetipo del corazón valiente, el centro vital de todo el sistema zodiacal. Es el signo que representa la quinta esencia del alma que se expresa a través del fuego creativo, el mismo fuego que sostiene la vida y que permite que la conciencia florezca. Esta conexión con el centro solar no es simbólica, Leo vibra en una frecuencia diferente porque su eje está alineado con el latido del universo. Y cuando las fuerzas contrarias intentan apagarlo, no están atacando solamente a una persona, están intentando silenciar una frecuencia que está diseñada para inspirar, para encender, para devolver al mundo la memoria de su propia nobleza perdida. Hay algo profundamente heroico en la forma en que Leo responde al odio. No se esconde, no se fragmenta, no se diluye en la duda. Siente cada golpe como lo haría un ser sensible, pero su respuesta no es implosiva. Desde dentro, algo se activa, una memoria antigua, un rugido que no pertenece al cuerpo sino al espíritu, una vibración que le recuerda que ha atravesado tormentas peores, que ha sido traicionado en vidas pasadas, que ha sido empujado al abismo más de una vez y que, aún así, ha salido con la mirada más elevada, más firme, más llena de fuego. Y es que Leo ha aprendido, a lo largo de sus múltiples recorridos astrológicos, que la grandeza no está en ser invulnerable, sino en elegir qué batallas merecen ser enfrentadas. Por eso no responde a todas las provocaciones. Por eso su silencio es a veces más demoledor que 1000 palabras. Porque sabe que responder a cada ataque lo distraería de su propósito superior, que es construir, crear, encarnar la soberanía del ser auténtico. No ha venido a convencer a nadie de su valor. Ha venido a recordarle al mundo que la verdad no necesita explicación cuando se vive con coherencia. A lo largo de su camino, Leo también descubre la soledad del que vibra en una frecuencia más alta. Porque cuando uno nace con luz propia, debe aceptar que muchos solo se acercarán para beneficiarse de esa luz, y otros tantos intentarán apagarla por no poder soportarla. Sin embargo, esa misma soledad es el espacio donde Leo descubre la verdadera fidelidad, la suya. Es en ese refugio silencioso donde se forja el coraje que no necesita testigos, donde el alma se fortalece no desde la aprobación externa, sino desde el pacto interno con su esencia. Allí, sin necesidad de público, Leo se alinea con su verdadero centro, y lo que desde fuera parecía vulnerabilidad, se transforma en una fortaleza invencible. Incluso los ciclos más duros, cuando Saturno o Plutón lo ponen a prueba, no lo destruyen. Lo esculpen. Lo redefinen. Porque Leo no le teme a la transformación, siempre y cuando sea él quien elija cómo emerger de ella. Es esa capacidad de renacer desde sus propias cenizas, sin traicionar su identidad, lo que lo convierte en símbolo viviente del renacimiento heroico. Otros signos se esconden o cambian de forma para sobrevivir. Leo prefiere morir simbólicamente antes que vender su alma. Y en ese acto de fidelidad radical a su fuego interno, el universo lo protege con una red invisible que lo salva incluso cuando todo parece perdido. El mal que se le desea nunca puede completarse porque su vibración lo repele. La envidia se estrella contra el muro magnético de su autenticidad. El odio se disuelve frente a la integridad de su ser. Incluso los hechizos, las habladurías, los intentos de manipulación energética, encuentran en Leo un campo impenetrable, no porque los ignore, sino porque su fuego es tan puro que descompone todo lo impuro que intenta alcanzarlo. Leo no se defiende con armas externas. Su protección nace de su coherencia. Esa coherencia interna es la que le permite seguir avanzando, aún con cicatrices, aún con enemigos a los lados, aún con traiciones frescas. Porque para él, cada herida es una constelación más en su piel sagrada. Y cuando el tiempo pasa, cuando quienes le desearon el mal caen en su propia oscuridad, Leo no se detiene a celebrar su caída. No guarda rencor porque su espíritu ha sido educado en el lenguaje del sol. Su victoria no es ver al otro perder, sino verse a sí mismo intacto después de la tormenta. Su triunfo está en no haber cambiado por odio, en no haberse convertido en reflejo de quienes lo atacaron. Esa es la verdadera realeza espiritual de Leo, su alma no puede ser corrompida por las sombras ajenas porque ha sido esculpida por la luz. En lo más profundo, Leo sabe que su vida no es solo suya.
Sabe que representa una energía que necesita mantenerse viva para que otros recuerden lo que significa vivir con el corazón encendido. Por eso, incluso cuando camina solo, incluso cuando la oscuridad se acerca, no se apaga. Porque es consciente de que su llama no es solo personal. Es sagrada. Y mientras respire, mientras su fuego interior arda, mientras sus pasos dejen huella en la tierra, ningún mal, por más astuto, podrá tocar lo que ha sido forjado en el fuego eterno del sol. Porque Leo no solo resiste, inspira. No solo sobrevive, trasciende. Y en ese acto silencioso, profundo, invencible, se convierte en leyenda. La historia del alma de Leo no empieza en esta vida, ni se limita al mundo físico que sus ojos pueden ver. Proviene de una herencia estelar tejida en los planos superiores, donde se eligen las almas que vendrán a irradiar y sostener el fuego divino de la expresión auténtica. Esa procedencia solar le entrega un pacto silencioso: venir a este mundo a recordar lo que significa vivir con el corazón abierto, aunque eso lo convierta en objetivo de quienes se alimentan de la sombra. La luz de Leo no tiene términos medios, y esa claridad ofende, incomoda, irrita a los espíritus tibios que no han encontrado aún su propio fuego. La guerra que se le declara no siempre es visible, pero se siente, y su alma lo percibe antes de que las máscaras caigan. Hay una vibración en Leo que desestabiliza a quienes viven en estructuras frágiles. Su sola decisión de ser verdadero activa los mecanismos defensivos de quienes han edificado su vida desde la mentira. No por maldad, sino por miedo. Pero ese miedo, cuando no se reconoce, se transforma en ataque. Por eso a Leo lo han acusado de altivo, de soberbio, de querer llamar la atención. Han intentado reducir su esencia a etiquetas vacías, como si al hacerlo pudieran contener su potencia. Pero el fuego no se deja encerrar, y mucho menos aquel que fue consagrado en el centro mismo del zodiaco. Leo no necesita defenderse, porque está alineado con un propósito que lo sostiene incluso en medio del juicio. Los demás pueden hablar, pueden malinterpretar, pueden proyectar. Leo, en su silencio, continúa creando, avanzando, construyendo. Cuando las fuerzas de la envidia se concentran, muchas veces se manifiestan en formas sutiles, casi imperceptibles, miradas que parecen inocentes pero llevan veneno, palabras dulces que ocultan intenciones oscuras, cercanías que buscan el calor del león solo para drenarlo. Y aún así, Leo sigue ofreciendo su calor. No porque sea ingenuo, sino porque su energía vital no está condicionada al mérito del otro. Ama, da, inspira, incluso sabiendo que no todos sabrán agradecer. Esa es la nobleza ancestral que lo acompaña, la fuerza del rey o la reina que no actúan desde el ego, sino desde la misión que los llama a dar sin perderse, a brillar sin disculparse, a rugir sin herir por capricho. En los momentos en los que parece solo, cuando incluso los aliados se retiran, cuando las voces que antes aplaudían ahora critican, es cuando Leo se encuentra con su núcleo más puro. Porque ese núcleo no necesita multitudes para validarse. En esos espacios de aparente desolación es donde su fuego adquiere una temperatura más alta, más íntima, más invulnerable. Allí recuerda que su espíritu fue templado para cruzar desiertos, no para quedarse en jardines cómodos. Allí redescubre que su camino no es el de la facilidad, sino el de la verdad, y que esa verdad lo llevará una y otra vez a superar pruebas destinadas no a detenerlo, sino a fortalecerlo. La astrología enseña que el sol nunca retrograda. Siempre avanza. Siempre ilumina. Siempre permanece en su trono. Así también el alma de Leo. Por más que lo deseen ver caer, por más trampas que le tiendan, por más campañas sutiles que intenten desdibujar su nombre o apagar su fuego, hay algo en el que nunca cede. Puede tropezar, puede dudar por momentos, puede incluso sentir el peso de los ataques, pero en el fondo, algo en su ser le recuerda que su existencia misma es una ofrenda viva al principio solar. Y el sol no se debate con los planetas menores. Solo sigue brillando. Ese es el secreto silencioso que le permite levantarse una y otra vez. Hay otra dimensión menos explorada en Leo, y es su poder para encarnar el perdón sin ceder su dignidad. Cuando quienes le han deseado el mal se enfrentan a las consecuencias de su propia oscuridad, Leo no necesita pisarlos para sentirse superior. Su superioridad no viene del daño que puede causar, sino del daño que elige no causar. Su fuego puede ser destructor si se lo provoca, pero su elección consciente de no usarlo para humillar es lo que lo hace verdaderamente invencible.
Esa compasión firme, esa generosidad sabia, esa templanza en el poder, son virtudes que se gestan en el silencio y que solo quienes han conocido la traición y el rechazo sin perder su luz pueden comprender. Leo enseña, no desde el discurso, sino desde la coherencia. No se queja del mal que le desean, no invoca la compasión ajena, no dramatiza su camino. Simplemente lo recorre. Cada paso suyo, incluso en medio del ataque, es una afirmación silenciosa de soberanía. Donde otros mendigan reconocimiento, Leo se convierte en faro. Donde otros se retuercen en el odio, Leo se expande en creatividad. Donde otros se paralizan por la envidia ajena, Leo se eleva por encima de las voces mezquinas y sigue adelante. No porque no le afecte, sino porque ha elegido que nada externo defina su esencia. La fuerza de Leo no es arrogancia, es conciencia. Una conciencia que recuerda que fue hecha para encender. Y si encender implica también provocar resistencia, oscuridad, miedo o ataque, entonces que así sea. Porque Leo no negocia con la sombra. La atraviesa. La disuelve. La ilumina. Y cuando el mundo vuelva a necesitar líderes que no tiemblen, corazones que no se doblen, fuegos que no se apaguen, será al espíritu de Leo al que buscará. Porque su fuego no solo alumbra el presente. Su fuego es una promesa eterna de que la verdad no puede ser vencida, que la nobleza no puede ser corrompida y que el rugido auténtico del alma jamás será silenciado. Leo no solo porta la luz, es la luz. No solo representa al sol en la carta astral, sino que lo encarna, lo manifiesta, lo convierte en fuerza palpable. Y esa conexión con el centro vital del sistema solar implica mucho más que magnetismo y carisma. Es un compromiso cósmico. Leo ha sido marcado por las estrellas como aquel que no puede permitirse apagarse, incluso cuando el mundo lo empuja a hacerlo. Por eso las pruebas que se le presentan no son casuales, ni injustas, ni arbitrarias. Son las forjas sagradas donde se templa un carácter destinado a reinar, no por imposición, sino por irradiación natural. En su esencia más elevada, Leo está al servicio de la inspiración. Su fuego no es un fuego de destrucción sin sentido, sino de creación consciente. Por eso su dolor, aunque silencioso, es profundo. No solo lo hieren los ataques, lo hieren las injusticias, la deslealtad, la traición de quienes un día dijeron admirarlo y luego se convierten en sombras que lanzan maldiciones disfrazadas de opiniones. A Leo le duele más que a otros la hipocresía, porque él no sabe fingir. Vive en un nivel de honestidad emocional que a muchos les resulta insoportable. No calcula su luz, no regula su entrega, y por eso es también más vulnerable a quienes viven en la penumbra de la manipulación emocional. Pero esa misma vulnerabilidad, que para otros signos sería una debilidad, en Leo se convierte en una herramienta de transmutación. El dolor no se estanca, se transforma. La decepción no lo inmoviliza, lo impulsa. Cada traición que sufre fortalece su discernimiento. Cada ataque recibido sin merecerlo talla en su interior un pedestal invisible desde donde su alma crece más alta, más fuerte, más consciente. El mal que se le desea no se disipa porque Leo lo ignore, se disipa porque no encuentra en el terreno fértil donde germinar. El campo energético de Leo está tan cargado de propósito que las frecuencias menores simplemente no pueden enraizarse. Leo no es ingenuo. Sabe que su brillo molesta. Sabe que su presencia inquieta. Sabe que muchos preferirían verlo reducido, más manejable, más dócil. Pero también sabe que encogerse no lo protegería, sino que lo traicionaría. Y Leo no se traiciona a sí mismo. Su fuego no entiende de medias tintas. O se entrega por completo, o se retira. Por eso su camino no es fácil. Porque brillar con todo el corazón implica exponerse a ser blanco constante de los que no toleran ese tipo de verdad. Hay quienes no pueden soportar la presencia de alguien que no pide permiso para existir con plenitud. Desde una perspectiva astral, Leo es fijo en su elemento, lo que le confiere una estabilidad incuestionable. A diferencia del fuego de Aries, que arde de forma impulsiva, o del fuego de Sagitario, que se dispersa en múltiples direcciones, el fuego de Leo es constante, profundo, centrado. Es el fuego del hogar, del corazón, de la presencia que sostiene. Por eso, cuando lo atacan, no reacciona desde el instinto. Su respuesta es más lenta, más reflexiva, más potente. Su venganza, si se diera, no sería ruidosa ni violenta. Sería su silencio luminoso. Sería su ascenso.
Sería la vida misma devolviéndole el lugar que le corresponde sin que él tenga que mover un dedo en contra de nadie. La resiliencia de Leo es solar, silenciosa, poderosa, inevitable. No necesita demostrarla, porque ocurre de forma natural. El universo le ha asignado un espíritu que se reconstruye desde dentro, que renace sin cesar. En las noches oscuras del alma, cuando el mundo parece haberse aliado en su contra, Leo no pide salvación. Se sienta junto al fuego sagrado de su espíritu, escucha sus latidos y vuelve a recordar quién es. No desde la soberbia, sino desde la memoria cósmica que lo habita. Él ha sido sol incluso cuando lo han llamado arrogante. Ha sido noble incluso cuando lo han malinterpretado. Ha sido generoso incluso con aquellos que lo han querido ver caer. Lo que a menudo no se reconoce de Leo es la profundidad espiritual que lo guía. Su necesidad de brillar no es vanidad, es impulso divino. No lo hace por aprobación, lo hace porque su alma se enciende al inspirar. Por eso le duele el juicio injusto. Porque sabe que su intención, aunque no siempre comprendida, es elevar. No vino a compararse con nadie, vino a recordar lo que significa vivir sin miedo. Y ese ejemplo, muchas veces, se convierte en amenaza para los que han elegido la mediocridad como escudo. A medida que avanza por su camino, Leo descubre que no necesita a todos para lograrlo. Que no necesita la multitud si su fuego es real. Que puede caminar solo, herido, agotado, y aún así sostenerse. Porque su poder no viene de los aplausos, sino de su conexión con algo más alto. Y en esa conexión reside su mayor protección. El mal que le desean nunca llega a tocar el núcleo donde vive su grandeza, porque ese núcleo está sellado con la fuerza de los que fueron creados para perdurar. Leo es prueba viviente de que no hay oscuridad capaz de apagar una voluntad bien dirigida. Su luz no es accidental. Es la manifestación física de una promesa ancestral, recordar al mundo lo que significa ser uno mismo, con todo, pese a todo, contra todo. Y aunque esa misión le cueste amistades, le traiga enemigos o le imponga pruebas que harían temblar a otros, Leo no renuncia. Porque rendirse sería una traición no solo a sí mismo, sino al principio solar que lo habita. Su caminar deja huella no por arrogancia, sino porque la tierra responde a la firmeza con que pisa. Su voz resuena no porque grite, sino porque lleva en ella el peso de una verdad que no se puede ignorar. Su mirada no intimida porque juzgue, sino porque revela. Y su fuego no destruye lo que es verdadero. Solo quema lo que está de más. Y por eso, cuando se le desea el mal, la vida misma lo eleva más alto. No por revancha, sino porque el universo protege a los que no se desvían de su esencia. Y en ese ascenso inevitable, Leo no solo se salva a sí mismo. Abre camino para que otros también se atrevan a ser fuego en un mundo que teme arder.